Pero como el enemigo y el diablo nos está enseñando que es importante recibir, todo el tiempo estamos demandando que se nos dé, demandando que nos quieran, demandando que nos sirvan. Pero eso sí, salimos de aquí y nos sentimos muy cristianos. Muy cristianos somos y salimos criticando a la hermanita porque, ay no, la hermanita no sabes cómo habla y trae el chicle en la boca. Y ahí salimos y yo como soy tan pulcra, entonces yo que sí tengo a Cristo, yo puedo criticar. Pues mi hermano, tú que tienes a Cristo eres la última persona que deberías estar criticando a otra persona. Porque el trabajo de juzgar no te compete ni a ti ni a mí. No importa lo que sea, fíjate bien, porque es bien difícil. No sé si ustedes escucharon la noticia del niño de 6 años que jugando al secuestro a unos niños adolescentes lo asesinaron. Y lo primero que te viene a la cabeza es tus desgraciados adolescentes, ¿están de acuerdo? Y quisieras estar frente a ellos y dices, no, ¿cómo no se van a ir a la cárcel, al psiquiátrico, a la cárcel? ¿Por qué? Porque nos nace la naturaleza juzgadora. Porque claro que queremos que haya justicia para el niño de 6 años, para la madre que perdió a su hijo. Pero si Jesús estuviera ahí, ¿qué haría? Yo no te estoy diciendo si están bien o no están mal, eso no me compete a mí. Que si el homosexual entra, que si no, ese no es mi trabajo. La palabra no cataloga pecados, mi hermano. Es igual el que miente, el que engaña, el que cree que es mejor que los demás, el que juzga, que todos los demás pecados. Tú ves la lista, tú dices, no, la lista está clara, en la palabra vienen todos los que no heredarán el reino de los cielos, y seguramente ahí estamos tú y yo. Porque dice, ni el blasfemo, ni el que habla contra su hermano, vienen todos. Ni el homicida, vienen todos. Y nosotros sí tenemos un pecadómetro, ¿no? Estos son peores que estos, pues como yo hago estos, pues entonces no estoy tan mal. Pero la palabra dice, no, ni ninguno. Porque la única manera de encontrar salvación es a través de que Cristo nos lave. Cuando tú y yo hablamos del narcotraficante, decimos, no, que ni conozca a Cristo para que se vaya a la cárcel, se muera y jamás lo vea. Ahora se ríe. Pues mi hermano, lo que necesitamos es que esos hombres conozcan a Cristo. Y que si dices tú, híjole, y les va a perdonar todo lo que hicieron, pues si conocen a Cristo, sí. Y no es tu trabajo ni el mío, ni el tuyo juzgarlos. Ese es el único trabajo, le compete al Padre. Dice que nunca hablemos mal. Dice, si tu palabra no va a edificar a nadie, dice la palabra, mejor que no hables. No digas nada. Si tu palabra no va a edificar a tus hijos y los estás criticando porque eres un cochino y no tiras esto y no tiras aquello y no guardas aquello, ¿sabes qué? Mejor no hables. Dice la palabra, mejor guárdate eso. En 1 de Juan, en 1 de Juan 1, el verso 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjate bien, comunión. ¿Qué significa comunión? Comunicación, cercanía, empatía. Tú estás en comunión con alguien que te agrada. Tú tienes comunión con tu marido cuando está cerca de ti, pero tú puedes vivir en la casa con tu marido y no tener comunión con él, ¿eh? Tú tienes comunión con aquellos que te son cercanos, con los que te sientes a gusto, con los que te sientes afines. Pero la palabra dice es comunión unos con otros. Pero fíjate bien, hay un vínculo hermoso que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No son nuestras obras,
ni lo que tú y yo hayamos hecho delante de la presencia de Cristo. Es su amor, su sangre y su redención, la única que nos puede transformar. Y dice, y si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿El primero cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero para amar a alguien, mi hermano, hay que tener comunión con Él. Tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. Cuando esta mujer pecadora escuchó que Jesús estaba ahí y se acercó, lo primero que sintió fue el amor de Dios. Y ese amor de Dios la conquistó. Y su alma se estremeció de tal manera que empezó a llorar. Y de ahí yo te aseguro que realmente su caminar cambió. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, nos enamoramos de Él. Si realmente le conocemos, pero podemos estar a su lado, asistir a la iglesia y nunca, jamás conocerle. Y dice, pero aparte hay un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece ¿qué? A su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Quién es el hermano? No importa que él la aborrezca. Quítate todos los prejuicios. Fíjate bien, estaba yo el jueves. El jueves estaba yo en la escuela y una persona estaba hablando de que él, fíjate bien, él había venido de una familia católica, muy católica, pero aparte había sido instruido primaria, secundaria y preparatoria en una escuela cristiana muy cristiana. Y dice que él ahora no cree en Dios porque se dio cuenta que todos los prejuicios de la iglesia lo llevaban a ser una persona horrible. Lo llevaban a ser una persona que juzgaba, que criticaba, a una persona que hacía diferencias entre la gente, que decía, este es de lo peor, este también, solo los que están aquí, solo los que están allá. Creció de tal manera que dijo, si eso es Dios, yo mejor no sé nada. Qué terrible decepción que tú y yo estemos fomentando eso en la gente, cuando deberíamos de estar fomentando el amor, cuando deberíamos de estar fomentando que la gente dijera, si Dios es amar, si Dios es perdonar, si Dios es no juzgar, si Dios es no criticar, entonces yo quiero eso. Porque la gente se aleja de la iglesia por todo lo contrario. Pero la iglesia de Cristo, mi hermano, no es eso. La iglesia de Cristo es lo que hemos construido nosotros, pero está fatal. Eso no es ser cristiano. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es amar al hermano. Eso dice la palabra, yo no lo digo. Dice, el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Y si está en tinieblas es que Cristo no está en él. Porque Cristo es ¿qué? Es la luz. Cristo es la luz. El odio a tu hermano, y hay muchísimas religiones desafortunadamente que aún matan en el nombre de Dios. Es fatal. Promueven el odio, se promueven cosas fatales a través del nombre de Dios. Son cosas terribles, pero no nada más pasan en otras iglesias, también pasan las nuestras. A veces criticamos de aquí que está postrado ahí en el piso como si yo no conociera quién es. ¿Cómo te atreves, mi hermano? ¿Cómo me atrevo a hacer eso? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo nos permitimos hacer eso? Eso va en contra de toda enseñanza de Dios. La palabra es clarísima. Si tú y yo criticamos, si tú y yo no amamos a nuestros hermanos estamos en tinieblas. El que ama a su hermano, solo el que ama al hermano permanece en la luz. ¿Y qué dice? Y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va. Y va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Está hablando de la iglesia, no creo que le está hablando a los que no conocen la palabra.
Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Así como tú y yo hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, así como tú y yo hemos alcanzado gracia ante sus ojos, sin ser absolutamente nadie y ni nada merecedores, tú y yo deberíamos de ser con los demás. Fíjate bien, yo voy a terminar con una pregunta. Si Jesús estuviera aquí, fíjate bien, pero fíjate quién era Jesús. Jesús era un revolucionario. Jesús no comía con las altas esferas de la sociedad. Jesús comía con los peores, con los pecadores. Ahí andaba, todo el mundo lo criticaba. Lo criticaba porque él trastornaba el mundo. Él trastornó completamente la religión de su entonces. Mi pregunta es, ¿él estaría cenando en tu casa? Sí. ¿Están seguros? Sí. Igual con los peores, dice, bueno, no importa, estamos muy bien, por lo menos estaríamos ahí. O estaríamos como los amigos de Jesús, como Lázaro y María, invitándolo porque es nuestro amigo. Fíjate bien, Jesús a Lázaro, a Marta y a María los amaba porque eran como su familia. O la pregunta más importante, tú, pensando que Jesús no es nada de lo que tú piensas ahorita que es exitoso, ¿tú lo estarías siguiendo? ¿Tú serías de aquellos que dejan todo por seguirle? Imagínate un hombre ahorita que no está en tu ser, porque cuando hablamos del pasado decimos, no, sí, yo estaría ahí, claro. Pues sí, claro, pero ahora piénsalo ahorita. Un hombre que no tiene dinero, que no tiene un cargo, que no tiene un estatus, que no actúa socialmente correctamente, sino que es todo lo contrario, que nada más va por ahí predicando el amor entre todos. Y ¿tú estarías ahí? Pero que yo supiera que es hijo de Dios. Vamos, ¿cómo sabes si es? No, eso es Igual que los discípulos, no lo supieron hasta que se acercaron, se atrevieron a acercarse al llamado. Se atrevieron, eran unos arriesgados los discípulos, lo dejaron todo. Dices, guay, Pedro era ahí pescador, pues no le importa, de ahí vivía él y su familia. Y tenía dinero, mismo Pablo tenía dinero, no conoció a Jesucristo, pero aún así dejó absolutamente todo. Y dice, ¿y todo qué? Ahora que conozco a Cristo, todo lo tengo ¿qué? Por basura. Mi pregunta es, ¿tú y yo andaríamos con Él? ¿Andaríamos realmente con Él? No me contestes, piénsalo. Hay que pensarlo, porque no es nada de lo que tú y yo pensaríamos en un Mesías, Ahora lo vemos porque está en el pasado y se nos hace sencillo. Pero ¿seríamos esos atrevidos? ¿Seríamos eso? Bueno, yo te invito, mi hermano, a que te destaques por ser diferente. A que cuando alguien llegue con un mal comentario le digas, yo le amo. Que si viene y me critica, yo le amo. Que si viene y es de lo peor, no importa, yo le amo. Y si puedo demostrarle que lo amo, ahí voy a estar. A veces nos queremos destacar por ser diferentes. ¿Y qué decimos? No, yo no tomo, yo no fumo, yo no miro conmigo. Hay 20,000 religiones que fomentan que no se beba, que no se tome, que no se... Ahí están los budistas, el que no se coma carne. No te destacas, hay muchos, pero solo pocos se atreven a ser personas que estén predicando amor por amor y servicio por amor. Aquel que diga, no me va a importar si me tocó a lo mejor lavar los baños porque no hubo agua, y me voy a acercar con los sugieres y les voy a decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo, y no voy a salir de aquí a decirles, ay, yo llegué a lavar los baños de la iglesia. Dice que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda. Que si te dio Dios dinero y hay una persona que lo necesita y se lo das, no vayas y le digas a tu hermano, ay, yo le di ahorita un dinero porque me dolió, ay, me tocó tanto mi corazón y me sentía tan mal que le di para que comiera. Ya te quitaste la obra del Señor. Ya te la quitaste. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, tu recompensa ya la tienes. Yo te invito a que seas un revolucionario, que seas como Cristo, que cambies la estructura de tu mente, que te atrevas a amar a tu marido, a tus hijos, a tu jefe de tu trabajo, al vecino, al que sea. Que digas, ¿yo sabes qué? Voy a amarle, y si no sé cómo, yo conozco a quien sí sabe. Y hoy en la noche me voy a meter de rodillas y voy a ofrecer ese olor fragante en oración para que te enseñe a amar. Amén. Amén, hermano.